Eh, lo que ustedes están viendo ahí en la pantalla, pues tal vez sería una viga de acero. Probablemente no exista esa de forma comercial y tendríamos que ser o nosotros o fabricantes de acero o tener un manual a la mano para ver qué dimensiones son las reales de una sección de acero. Ahora, eso lo van a ver tal vez con un mayor detalle cuando lleven la asignatura o la materia de estructuras metálicas. Pero en esta materia que se llama resistencia de muchos materiales, bueno, uno de esos materiales es el acero y como uno de esos materiales es el acero, pues vamos a poner un problema de eso. Ahora, yo aquí te estoy mostrando una viga de tal vez de patín ancho. A la parte superior y a la parte inferior les llamamos patines, mientras que a la parte central o al núcleo se le llama alma de la viga. Bueno, esos patines, hay algunas vigas que tienen una forma más bien alargada y hay otras que se le llaman de patín ancho, que son un poco más bien, parecen como una H en lugar de una I. Bueno, pues te digo, esas dimensiones habría que consultarlas en específico en un manual de fabricante de acero. Pero mientras tanto, este problemita sí nos permite calcular su centroide y uno de esos centroides está muy franco, está muy cantado a la mitad del alma. Pero el otro resulta que como tiene una pieza soldada en la parte inferior, pues resulta que nos lo va a mover y no va a estar tan franco como a la mitad de la viga. Entonces el otro nos da la oportunidad de calcular centroides. Vamos a colocar por aquí una línea de referencia, una línea de base. Esa línea de referencia vamos a llamarle eje X. Es en gris porque ya ven que lo vamos a mover, ¿no? Y primero vamos a calcular su centroide y después nos vamos a meter el rollo de momento de inercia. Entonces, para calcular su centroide, pues primero, perdón, ¿alguien decía algo? Creo que no. Para calcular su centroide, primero vamos a dividir esa figura en varias figuras más pequeñas. Yo creo que al alma le podríamos asignar la figura 1 y que esa figura 1 pues no llegue a los patines. ¿Qué quiere decir? Que el patín superior sea nuestra figura 2, que el patín inferior sea nuestra figura 3 y que la pieza soldada externa que sea nuestra figura 4. De esa forma, bueno, pues nosotros tendríamos una figura 1, una figura 2, una figura 3 y una figura 4. Ahí está. Ahora, en nuestra tablita vamos además a colocar área. Área, la vamos a colocar en esta ocasión en centímetros cuadrados, porque todas nuestras dimensiones están en centímetros. Después vamos a colocar probablemente una distancia en X y una distancia en Y. Pero como nosotros ya vimos de que es simétrica y que el eje de las Y centroidal ya está cantado, pues entonces no nos interesa poner distancias en X, sino solamente vamos a poner alturas Y, o sea, distancias que se midan hacia arriba a partir de nuestro eje X temporal. Bueno, entonces esas distancias Y van a estar dadas en centímetros. Después vamos a requerir la multiplicación de área por y esa multiplicación pues va a estar en centímetros al cubo. Y ya nada más. Vamos a requerir la suma de esa última columna y vamos a requerir la suma de las áreas. No le hemos puesto hasta ahorita un espesor al alma, entonces vamos a colocarle un espesor al alma y vamos a considerar que sea de 3 centímetros, o sí, de 3 centímetros. 3 centímetros. Y eso me permite, pues, ya, tener tal vez patines que se muevan a cada uno de los extremos en una dimensión de 8 no, sí, de 8.5. 8.5 me darían 17, la suma de los dos, más 3, me darían los 20. Bueno, ahora, ahí ya tenemos nuestras figuras. Resulta que la primera figura, la principal, el alma, tiene una área de 23 de alto por 3 de espesor. Entonces, 23 por 3, a mí me da 69 centímetros cuadrados. La figura 2, o el patín superior, tiene una longitud de 20 centímetros y un espesor de 2 centímetros, lo cual nos va a dar un 40. Y también la figura 3 también tiene 40 centímetros cuadrados.
Y la figura 4 también, entonces se vuelve nuestro problema pues, bastante sencillo. Y alguien me va a decir, pues es que parece como que es más latoso porque primero hay que calcular centroides y luego hay que calcular momentos de inercia. Bueno, pero ahí estás viendo que este problema, calcular su centroide va a ser muy fácil, muy sencillo. Entonces yo tengo 40 por 3 ocasiones, tengo 120 más 69, me da un total de 189 centímetros cuadrados. Eh, Ahora, las distancias Y. Con respecto a este eje X temporal, resulta que la figura 1, su centroide, su punto de centroidal del alma, pues tal vez lo puedo ubicar por aquí, nada más como una referencia, ¿no? Ahora, la mitad de 23 me va a dar 11.5. 11.5 a la base del patín. 11.5. Y esos 11.5 hay que agregarle estos 4. Eso me va a llevar a una distancia total, a la figura 1, de 15.5. Se lo escribimos. 15.50 centímetros, ¿no? ¿Por qué le agregó los 4? Ah, porque mira, nuestro sistema de referencias, nuestro eje de referencias en gris, está en la base de toda la viga. Ese eje X, a propósito lo puse en gris porque más adelante ya no nos va a servir y vamos a utilizar uno rojo, ¿no? Bueno, el color es lo de menos. El chiste es de que nosotros pusimos, o yo puse, tal vez me digas que yo lo hice, ese sistema de referencias hasta abajo. Entonces, con base a ese sistema de referencias o ese eje X, pues tendría que sumar hacia arriba, primero 4 unidades y luego la mitad del alma. La mitad del alma, pues son los 11.50. Y lo mismo, eso que nos acabas de preguntar, lo mismo le vamos a hacer a la figura de hasta arriba. Fíjate que la figura de hasta arriba, su mitad de 2 centímetros sería 1 centímetro. Pero no voy a escribir en la tabla 1, sino que voy a escribir 1, vamos a verlo, ese 1, 1 centímetro, más todo lo que lleve antes. Y eso que lleve antes, pues va a ser un 4 más 23. Entonces, si yo sumo 4 más 23 más 1, me va a dar un total de 28. ¿Por qué? Porque lo estoy referenciando otra vez a mi base o mi eje X que está hasta abajo. Y esa distancia de 28 se la escribo aquí a la tablita. 28 centímetros. No sé si quedó el por qué le sumábamos 4. Sí, gracias. Ok, gracias. Bueno, pues entonces vamos a hacer exactamente eso mismo también, pero ahora con la figura 3. La figura 3 igual está a una distancia de 1 centímetro de su base, pero hay que agregarle los dos previos. Entonces, para la figura 3 voy a tener 3 centímetros en la tabla. Y la figura 4 no. La figura 4 resulta que coincide con el inicio del eje X. Entonces, ahí no tengo que agregarle nada más. O más bien le agrego 0 previos. Y entonces, pues eso en la figura 4 me permite escribir un 1.0. Y ya que tenemos nuestras distancias y escritas nuestras áreas, lo único que tendríamos que hacer sería multiplicar. Fíjense, la última está muy sencilla, ¿no? 440.00. Una antes me va a dar 120.00. 28 por 40 me va a dar 1120. Y un renglón más arriba sería 69 por 15.5. Eso me daría 1069.5. Si nosotros sumamos esa columna, nos va a dar un 2349.50. Y resulta que si yo quiero encontrar la distancia Y centroidal, pues entonces tengo que dividir ese 2349.5 entre 189. Y eso nos va a dar una distancia Y centroidal de 12.0
12.43. Una pregunta, ¿a todos nos dieron los mismos resultados? Sí. 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 Órale, Sí, gracias. profe. Órale. Sí, profe. Entonces, esos 12.43, pues si me regreso a mi figura, ahora sí ya voy a poder poner mi eje X bueno, ¿no? El eje X centroidal. Ese eje X centroidal, pues tal vez caiga por ahí, por ahí. Voy a poner mi eje X centroidal. Hay quien, eso es un poquito variable y por eso no quisiera pues acostumbrarlos a algo, ¿no? Hay quienes estos ejes centroidales le llegan a poner un acento arriba o una línea. Hay quienes en lugar del acento dicen, ah, pues vamos a ponerle una XC o una YC. Al fin y al cabo, algo que sí es importante que veamos es de que este nuevo punto rojo, lo voy a anotar por aquí, es el centroide de toda la figura, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante? Bueno, porque para calcular el momento de inercia, vamos a requerir distancias medidas a partir de ese punto. Bueno, entonces, pues le damos las gracias a esta tablita, le escribimos si queremos por arriba, que eso nos sirvió para calcular el centroide. Pero pues ya una vez de que nos sirvió, pues le damos, les digo las gracias y la mandamos a otro lugar, ¿no? La ponemos por ahí donde no estorbe. La distancia que nosotros encontramos fue de 12.43 y eso yo creo que nos conviene anotarlo por aquí. Fíjate que esa distancia fue con respecto a la base de 12.43 y con respecto a la fibra superior, pues también me conviene anotarlo. Fíjate que toda la figura medía 29 centímetros. Entonces, con respecto a la fibra superior, lo que yo tengo que hacer es restar 29 menos 12.43. Y eso me da 16.57. Hay que tenerlo por ahí de referencia porque nos lo vamos a ir ocupando, ¿no? Ahora, fíjense que para calcular el momento de inercia, pues vamos a hacer unas tablitas, una tablita también. Y esa tablita también nos va a incluir qué número de figura estamos trabajando o qué número de área. Después vamos a colocar otra vez el área. Nosotros quedamos por ahí que nuestras áreas, en este caso nos conviene escribirlas en centímetros cuadrados. Y que después vamos a tener una distancia X y una distancia Y. Y bueno, pues vamos a ir vaciando los datos. Vamos a tener una figura 1, que es el alma, una figura 2, que es el patín superior, una figura 3, que es el patín inferior, una figura 4, que es la pieza soldada de hasta abajo. Y ahí cerramos nuestra tabla. En esta ocasión no nos pide la sumatoria de las áreas, pero nos va a pedir otra sumatoria. La distancia en X va en centímetros, la distancia en Y también va en centímetros. Voy a poner una línea por aquí nada más para no perdernos, ¿sale? Otra vez las áreas. Bueno, las áreas pues las puedo copiar de aquí abajo, ¿no? Ya quedamos de que la primera valía 69 y las otras valían 40 unidades. Entonces nada más las voy a volver a escribir. Fíjate que el área del alma es 69 y las otras valían 40, 40, 40. Bueno, ahora, esta distancia X que me pide ahora la tablita para calcular el momento de inercia, me dice, obtén la distancia en X, es decir, en el sentido positivo de las X, que hay entre el centroide de toda la figura y el centroide particular de cada figura. Entonces, si me doy cuenta, pues el centroide de toda la figura está por aquí. Y resulta que para llegar avanzando a la derecha, para encontrarme el centroide de la figura 1, pues no tengo que avanzar nada. Tendría que avanzar hacia arriba, pero eso no es lo que me están preguntando, sino que me están preguntando, oye, sobre el eje de las X, ¿cuánto avanzo? Pues la respuesta es nada. Entonces no hay distancia en X. Y si me doy cuenta, fíjate que tanto el centroide del patín superior como el de los dos de abajo también están en la misma posición. No hay que avanzar nada en X.
Entonces eso me lleva a que mi tablita la llene con 0 y con 0. En distancias en X. En distancias en Y, ahí sí va a cambiar un poquito la cosa. Fíjate que a la figura 1 es el alma. Perdón por el zoom, pero si mi alma es la figura 1, pues resulta que yo tendría que identificar qué distancia hay entre el centroide de la figura 1 y el centroide de toda la figura. Y para eso, pues yo creo que me convendría incluso editar esta dimensión que yo tengo por aquí, que dice 11.5, y en el que hace rato nos preguntaban por qué le habíamos sumado 4. Bueno, entonces fíjate que voy a eliminar esta cota y más bien la voy a acotar desde abajo, con los 4 que nos habían comentado. Entonces, si yo sumo 11.5 más 4, me va a dar un total desde abajo de 15.5. 15.5. Ahora, ¿qué distancia hay entre el centroide que está ubicado a 12.43 con respecto a esos 15.5? Pues nada más los tengo que restar, ¿no? 15.5 menos 12.43, pues resulta que me da una distancia de 3.07. Ya sea que se lo anote aquí porque me ayude visualmente a entenderlo, entre el centroide de la figura 1 y el centroide general, o se lo anoto de forma directa a mi tablita. Y le digo que para la primera figura voy a estar ubicado a una distancia positiva en Y de 3.07. Ahora voy a hacer lo mismo, pero concebiendo la distancia que hay entre el centro de toda la figura y el centro de la figura 2. Y te darás cuenta que prácticamente es esta dimensión. Prácticamente. Prácticamente, pero hay que restarle la mitad o dónde está ubicado el centroide de la figura 2. Y eso, pues está un poco sencillo, porque fíjate que si el espesor completo tiene 2 centímetros, pues si le quito la mitad, le voy a tener que quitar 1 centímetro a esos 16.57. Y me voy a permitir escribirte 15.57. Para eso me convenía tener la distancia complementaria del centroide, ¿no? O sea, esta, para poder nada más restar una cantidad sencilla. Ok, ahora hacia abajo, pues resulta que tengo, pongamos hacia la figura 4, una historia similar, que es 13.43 menos 1 centímetro de la figura 4, me va a quedar 11.43. 11.43 a la figura 4. Y a la figura 3 necesito restarle 3 centímetros. ¿Por qué 3 centímetros? Porque mira, la de hasta abajo mide 2. Entonces, si sumo esos 2 más 1, que es la mitad de la figura que me interesa, pues resulta que en total, desde la fibra inferior hasta el punto que me interesa, yo tengo 3 centímetros. Por eso, en mi tablita, para la figura 3, le voy a anotar 12.43 menos 3. Y eso me va a dar 9.43. 9.43. ¿Cómo ven? ¿Hasta ahí vamos bien? Es lo mismo. Sí, profe. Sí, profe. Órale, va. Yo tenía, bueno, una duda. Y En este caso, en la distancia X, no hay distancia porque todos los centroides están dentro del mismo punto, ¿o desde dónde empieza ajá, X? exactamente por eso. Fíjate que hay figuras que exhiben, bueno, que todas sus piezas están en el mismo lugar. Algo nos pasaría similar si tuviéramos, perdón, una viga tipo T. Pongamos en una viga tipo T, pues resulta que el centroide de la figura de arriba va a coincidir en la misma línea que el centroide de la figura de abajo. Y a su vez va a ser el centroide de toda la figura, probablemente nos quede aquí, el de toda la figura. Pero esos 3 puntos, a pesar de que tu profesor tal vez los dibujó con un poquito de diferencia, prácticamente están sobre la misma línea. Entonces, no tengo que avanzar nada en X para encontrármelos. Por esa misma razón, como están en la misma línea, pues nos dio 0 en todos los valores de nuestra tabla. Fíjate, nos lo podemos visualizar aquí, ¿no?
Todos esos puntos están en la misma línea. No tengo que avanzar nada en dirección de las X. Y pues ya, ahí está, ¿no? Por eso tenemos aquí puros ceros. En alguna otra sección donde, a ver si nos da la oportunidad de hacer otro ejemplo, en esa otra sección, pues probablemente esos valores sí tengan valor. Bueno, entonces, aclarando esa situación, pues yo creo que podemos seguir con nuestra tablita. Ahora, ahí ya pasamos, digamos que una etapa geométrica. Si nosotros queremos calcular el momento de inercia de toda esta figura rara, pues nosotros tendremos que ocupar el teorema de los ejes paralelos. Teorema de los ejes paralelos. Y la sesión pasada, nosotros decíamos de que el momento de inercia con respecto al eje X de toda la figura completa, lo vamos a calcular haciendo la suma de las inercias locales más la suma de cada una de las áreas por las distancias y al cuadrado. Y que si queremos hacer lo mismo, pero ahora con respecto al eje de las y, pues vamos a encontrar una ecuación similar, ¿no? Sumatoria de las inercias locales más la sumatoria de las áreas por las distancias x al cuadrado. Y es importante que notes que esta variable como que cambia, se cambia de valor. La x suma las y las y suma las x. Bueno, ok, entonces resulta que yo requiero este término, a por y cuadrada o a por x cuadrada. Entonces eso me da pie en mi tablita generar otras columnas que ahora sean a por x al cuadrado y otra columna que sea a por y al cuadrado. Y después, esas columnas me van a permitir encontrar unas sumas y sumarles otros dos valores de que sean las inercias en x locales y las inercias en y locales. Órale. Probablemente, eso sí, puede ser que nos esté pasando, nuestra tablita difiera un poco en el orden de las columnas con respecto a lo que hicimos en la sesión anterior. Pero pues el orden de las columnas no nos afecta, ¿no? Lo que sí tenemos que tener un poco de claridad es qué es lo que vamos a sumar. Bueno, ahora, nada más voy a seguir exactamente lo que dice la tablita, ¿no? Área por x al cuadrado. Bueno, pues resulta que cuando yo intente elevar el 0 al cuadrado, pues me va a volver a quedar 0. Y eso me va a llevar a que en esta ocasión, todos estos valores de la tabla me den 0, 0, 0 y 0, y que mi sumatoria sea 0. Nada más en esta ocasión, ¿no? En cambio, en las yes, ahí sí voy a tener algunos cambios. Ojo, hay quien podría decir, y tiene razón, de que estas cantidades que encontramos en y hacia la parte de abajo tendrían que ser negativas. Y bueno, me voy a permitir escribirles por aquí un valor negativo y un valor negativo. No me preocupan mucho porque resulta que ese término y hay que elevarlo al cuadrado. Entonces tú sabes que cuando elevemos una cantidad al cuadrado, pues no importa si es positiva o negativa, de todas formas el resultado va a ser positivo. Pues por eso no me preocupaba tanto. Pero pues van siendo un poquito puristas, pues vamos a ponerles ese signo. Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico 69 por 3.07 al cuadrado? A mí me da 650.32. Ahora, si multiplico 40 por 15.57 al cuadrado, me da 9.696. Bueno, más bien 97, ¿no? Ahora, si multiplico 40 por menos 9.43, pero al cuadrado, pues resulta que me va a dar una cantidad positiva que vale 3.556. Otra vuelta. 57. Y si multiplico
40 por 11.43 al cuadrado, me parece que nos va a dar 5.225.8. Si a todos nos dio lo mismo, bueno, pues habría que hacer la suma, ¿no? Si a todos nos dio esas cantidades, me parece que la suma nos debe de dar algo así como 19.130.12. Van a ser centímetros a la cuarta potencia. Ok. Ahora, la siguiente columna dice IX local. ¿Qué significa IX? Pues significa momento de inercia de la figura particular. Entonces, si gustan, voy a permitirme por aquí traerme la figura 1, la figura del alma, la primera. Fíjense que la primera figura tiene 23 centímetros de alto y tiene 3 centímetros de base. Entonces, perdón por el zoom, 23. Esa primer figura 1, tiene una forma rectangular, tal vez no esta escala, pero que mide 3 centímetros de base y 23 centímetros de alto. Entonces, nosotros decíamos la sesión anterior que con respecto al eje horizontal, que podríamos llamar IX, ahora, como es un eje que no es del de toda la figura, sino nada más de la figura 1, pues resulta que le voy a llamar que va a ser local. Y para eso le puse un acento en la parte superior. El IX de la figura 1 lo puedo calcular como BH cúbica entre 12. Y eso me llevaría a escribir 3 centímetros por 23 centímetros al cubo entre 12. Y ese valor de IX1 sería de 3041. 3041.75 centímetros a la cuarta potencia. ¿Por qué? Pues porque los centímetros al cubo multiplicados por centímetros lineales me quedan centímetros a la cuarta potencia. Y en cambio, si yo quisiera calcularlo con respecto a un eje vertical, bueno, pues entonces mi momento de inercia con respecto al eje Y de la figura 1 sería H por B al cubo entre 12. Eso me llevaría a escribir el 23 centímetros lineal multiplicado por 3 centímetros y todo esto elevado al cubo. O sea, nada más los 3 centímetros, ¿no?, elevados al cubo entre 12. Y eso nos daría una inercia de la figura 1 con respecto al eje Y de 23 por 3 cubo entre 12. Y ahí nos da 51. 51.75. Nos da muchísimo mayor en el eje horizontal o el eje de las X. Entonces, ese par de resultados los voy a escribir en la tablita para la figura 1. Entonces me dice, para la figura 1 vale 3041.75. Se lo escribo. 3041.75. Para la figura 1, pero con respecto al eje Y o al vertical, vale 51.75. Ok. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora para la figura 2. Figura 2. Y resulta que va a haber algo bonito, ¿no? Que la figura 2, la figura 3 y la figura 4 prácticamente son las mismas. Tienen 2 centímetros de altura por 20 centímetros de base. Mira, vamos a hacerle zoom. Probablemente tu profesor dibuja medio feo, pero todas tienen la misma base y todas tienen una altura de 2 y de 2 hasta arriba. Entonces, como son las mismas, pues nada más la voy a calcular una vez y me va a permitir repetir los resultados. Bueno, ahora, esta figura 2, otra vez, si lo veo con respecto a un eje horizontal, pues resulta que la debería yo de calcular como BH cúbica entre 12. Es decir, 20 centímetros por 2 centímetros al cubo entre 12. Y eso me va a dar
13.33 centímetros a la cuarta. Y en cambio, con respecto a un eje vertical, si quisiera girar con respecto a ese eje, va a tener una posición de 2 centímetros por 20 centímetros al cubo entre 12. Si yo hago esa operación, pues ahora me va a dar una cantidad bien grande, ¿no? Bueno, 1333.3333 centímetros a la cuarta. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo, la voy a llevar para la figura 1, para la figura 2, vale 1333.33. Para la figura 1 nos dio, para la figura 2, pero con respecto al eje X, nos dio 13.33. Y ahora, fíjate que ahí cobra un poquito la importancia de que estos cálculos, perdón por el zoomeo, pero estos cálculos los hicimos en base a estos ejes locales. Ese no es el eje de toda la figura, sino nada más de la pura figura 2. Como me dice la expresión del teorema de los ejes paralelos, me dice súmalo con respecto a su propio eje local. Bueno, pues entonces ahorita voy a permitirme copiar estos valores para las otras dos figuras que tienen los mismos valores. 13.33, 13.33, y esa suma más 3041.75 me parece que va a dar 3080.75. Mientras que la inercia en Y, otra vez voy a hacer lo mismo, voy a copiar ese 1333.33 y ese 1333.33, 3 veces más 51.75, me da 4051.75. Ok. Ahora, ya tengo toda mi tablita. Esperemos que no tengamos alguna diferencia de valores. Pero ya que tengo toda mi tablita, pues lo único que voy a hacer es aplicar lo que me dice el teorema de los ejes paralelos, ¿no? Y dice, si quieres encontrar la inercia de toda esa figura compuesta con respecto al eje X de toda la figura, tienes que sumar las inercias en X locales, es decir, un 3080.75, son centímetros a la cuarta, más la sumatoria de las áreas por las distancias y al cuadrado, más 19.130.75. Y eso me va a dar una inercia con respecto al eje X de toda la figura de 19.130.75 más 3.000. Profe, es 19.130.12. Ya, gracias. Punto 12 nos dice la compañera. Ok, entonces, si sumamos el 19.130.12 más 3.080.75, a mí me dio 22.210.87 o .9, ¿no? Centímetros a la cuarta. Este va a ser nuestro resultado. Ok, y ahora si calculamos el momento de inercia con respecto al eje Y centroidal, me dice la expresión, suma las inercias locales con respecto a Y, que es 4.051.75, 4.051.75 centímetros a la cuarta, más la sumatoria de las áreas por las distancias X al cuadrado, que nos dio 0.
Entonces, pues ya la encontramos, ¿no? Inercia en Y es igual a 4051.75 centímetros a la cuarta. Ok. Bueno. Ahora, híjole, ¿qué podemos hacer? Bueno, en primera, ¿qué me gustaría que alcanzaras a ver? Se alcanza a ver que la inercia en X es mayor que la inercia en Y. Eso nos da pues la obligación o la necesidad de colocar esa viga de forma vertical. O sea, así va a cargar mejor a que si la pudiéramos acostar, si la quisiéramos colocar así. Ahora, también, bueno, pues lo lógico es de que en la primera posición es más fácil que reciba una losa a la segunda, ¿no? La segunda posición, pues prácticamente tendría 2 puntos duros de contacto para recibir a la losa. Entonces, bueno, pues esta también es otra razón para recibirla de forma vertical. Y sobre todo, bueno, pues tal vez lo que me interesa que sí veas es de que tiene una resistencia con respecto al eje horizontal de 22.210. Tiene una resistencia con respecto al eje vertical de 4.051. Resistencia al giro, y eso es importante. Y ahí probablemente nos cueste, a algunos de nosotros nos cueste más trabajo identificarlo. Pero ¿qué significa resistencia al giro en X? Pues que pueda girar a través de este eje, que pueda tambalearse o inclinarse hacia atrás sobre ese eje. Y la otra, la naranja, es que pueda hacer un movimiento como tipo tornillo, ¿no? Ok. Usualmente, bueno, pues esa viga intentará recibir más bien el giro en verde, ¿no? ¿Por qué te digo que el giro en verde? Ah, pues porque esa viga, al momento de que esté trabajando, va a intentar que esta sección, al cargar una cierta carga al centro, pues va a intentar pandearse. Es decir, que se va a ir otra vez, va a intentar rotar con respecto al eje Y. Va a intentar la parte de arriba hacerse hacia atrás, la parte de abajo salir. Por eso está rotando y por eso nos interesa medir esa capacidad de resistir el giro. Bueno, ahora, me gustaría, no sé cómo ven ustedes los tiempos, yo creo que tenemos un buen tiempo. Me gustaría tal vez hacer otro ejemplo, ¿no? Pero, ¿cómo ven? ¿Sí le agarraron la onda a o tenemos dudas? Si tenemos dudas, las aclaramos y de todas formas hacemos otro ejemplo, ¿no? Muy bien. Creo que no hay dudas, profe. Todo bien, profe. Bueno, me gustaría hacer con ustedes un ejemplo que nos requiriera utilizar otra fórmula, que no sea la sencilla, la de BH cúbica entre 12. Y para eso, bueno, pues a ver si nos seguimos. Fíjense, les voy a proponer tal vez un edificio que en planta tenga una configuración un poquito rara. O sea, que sea tal vez algo así. Que esta sea su planta. Y probablemente en esa planta, bueno, pues por aquí esté bajando una columna, otra columna, otra columna, otra columna. Por aquí se venga una columna para acá, otra columna para acá. Y para acá tengamos otra serie de columnas. Fíjense, voy a permitirme. Copiar. Pegar aquí, copiar. Pegar aquí, copiar. Voy a pegar aquí. Ahí ya se me descuadró. Bueno. Moverla hacia acá. Y voy a también mover esta. Fíjense, ¿por qué les pongo o por qué les pido que hagamos este ejemplo? Bueno, pues porque resulta que cuando se quiere evaluar la resistencia sísmica de alguna edificación, se calculan momentos de volteo y esos momentos de volteo le llegan a la cimentación. Entonces, al llegarle a la cimentación, pues nos interesa saber qué tan fácil o qué tan difícil va a ser que esa cimentación gire
corrote. Vamos a poner una última columnita por acá. Ahí está. Entonces, si ahí nos estamos imaginando una edificación en planta que está hecha de columnas y que es un edificio, bueno, pues yo creo que no es tan difícil imaginarse que ese edificio, pongamos ahora, si lo veo en uno de sus extremos, pues probablemente yo vea que ese edificio tiene una forma rectangular. Al fondo, probablemente unas líneas más pequeñas, más unidas, que me indicarían que está curveado. Y del otro lado, pues nada más yo vería ventanitas o ventanitas por aquí, ventanitas por allá, ¿no? Y ahora, si lo veo en el otro de los sentidos, pues también lo más seguro es de que nada más vea un bloque, ¿no? Así, mi línea de tierra. Ok. Ahora, esta última visión, vamos a recolocarla y me gustaría que te la imaginaras en elevación. Y probablemente por aquí ande un humanito, ¿no? Un humanito, una primer losa, otro humanito, una segunda losa, otro humanito, una tercera losa y tal vez una cuarta losa. ¿Sale? Ahí está. Bueno, nada más me gustaría que visualizaras algo. ¿Qué pasaría si llegara un sismo? Bueno, pues que esta persona tiene una inercia a seguir el movimiento del sismo. Y entonces, mientras el sismo va para allá, pues esta persona también se intenta mover hacia allá. Cuando el sismo viene de regreso, pues esta persona como que la jalan en los pies y entonces ahora siente que se va para allá. Bueno, pues lo mismo le pasa al edificio, de una forma simple. Resulta que esta losa, esta primer losa, cuando el sismo va en un sentido, pues dice yo también voy para allá. Y la siguiente losa dice yo también voy para allá. Y la siguiente losa dice yo también voy para allá. Y la otra también. Y de repente se va a cambiar de polaridad y todas van a jugar para ir regresarse al otro lado. Bueno, esos movimientos de las losas que van para allá, pues resulta que generan una fuerza, otra fuerza, otra fuerza y otra fuerza. Todas esas fuerzas, si viéramos al edificio como un solo ente, como un solo cuerpo, pues en realidad lo que están provocando es un momento de volteo. Y eso a su vez va a generar que en la cimentación, pues de uno de los dos lados, lo que está acostumbrado a cargar como una presión constante, uniforme, en uno de los dos lados va a aumentar. Y digamos que la zapata del lado derecho, o el pilote del lado derecho, o el cajón de cimentación del lado derecho, lo que tenga de cimentación, en un instante va a cargar más de lo que debería, hasta que el movimiento del terreno vaya en la otra dirección y ahora el momento va a ser para el otro lado y va a cambiar el sistema de presiones. Ese cambio del sistema de presiones, hay cimentaciones que no lo aguantan y por eso luego se andan cayendo las edificaciones. Pero bueno, ya me permitió explicarte por qué quiero calcularlo. Porque resulta que la cimentación, la planta de la cimentación, en algún momento se va a ver expuesta a un momento que va a obligar a girarla. Y algo que nos interesa es de que esa cimentación pues no gire, porque si la cimentación gira, pues la consecuencia va a ser que prácticamente todo el edificio va a girar. Fíjate, si la cimentación girara, pues todo el bloque giraría, ¿no? Entonces, por eso, en algunas ocasiones, más adelante, sea de tu interés, calcular el momento de inercia resistente con respecto a ese punto que está marcado, que podríamos llamarle eje X, eje Y o cualquier eje. ¿Sale? Ahora, regresemos a nuestro ejemplito. Bueno, pues resulta que por ahí nuestro proyecto dice, en planta vas a tener esa configuración con esa configuración de columnas. Tal vez la distancia que haya entre columna y columna, déjame te la escribo, nos la podemos imaginar del orden de unos 8 metros. Y en el otro sentido, pues están un poquito más abiertas, vamos a imaginarla de 10 metros. Eso me llevaría a pensar que esa edificación pues tiene del orden de, tal vez, vamos a ponerle unas dimensiones, que lo puedo dividir en 3 áreas identificables como un triángulo, un rectángulo y un segmento de circunferencia, y una de ellas va a medir tal vez unos 24 metros. Más o menos, ¿no? Ahí no te estoy indicando la distancia que hay hasta donde empieza la circunferencia y dónde no.
Tal vez nos podríamos imaginar que de radio, le podríamos considerar un radio de 26 metros, lo cual nos va a redundar en que el ancho de ese edificio sea de 52 metros. Y bueno, al final podríamos tener dos espacios, pues yo creo que otros, tal vez otra distancia como del orden de 21 metros, vamos a ponerle. ¿Ok? Ahora ya tenemos ahí una figura geométrica, y a esa figura geométrica le podríamos calcular su centroide y su momento de inercia. ¿Cómo le hacemos? Pues, bueno, pues primero hay que establecer un punto de referencia. Pues vamos a, antes de eso, déjame completar aquí mis 24 metros, aquí mis 26. Y bueno, por ahí vamos a tener un total, ¿no? Vamos a poner un sistema de referencia, el eje de las X y el eje de las Y. Perdón. Yo les decía en alguna ocasión que el eje de las X y el eje de las Y no existe en algún sitio, ¿no? Sino que es algo que nos permite hacer los cálculos más sencillos o establecer un sistema de referencia más sencillo, pero no existe en ningún lugar. Nadie lo ha visto en algún sitio, ¿no? Nadie lo ha visto en Inglaterra o en México, ¿no? Aquí, mira, aquí está el eje de las X, ¿no? ¿No? Sino que es una abstracción. Esa abstracción, pues nosotros la podemos colocar donde nos convenga. Y en esta ocasión yo la voy a colocar en la parte de hasta abajo para que nos dé puras distancias positivas. Ahí va a estar mi eje de las X y donde empieza la circunferencia, ahí vamos a poner nuestro eje de las Y. De esa forma vamos a poder construir una tablita que nos permita calcular centroides. El centroide de esa planta de cimentación. Ahora, ese centroide pues, lo vamos a calcular a través de una tablita que implique 3 áreas. Vamos a llamarle figura 1, así como están de izquierda a derecha, ¿no? Figura 1, figura 2, figura 3. Después de esas 3 figuras, pues, nos van a dar unas ciertas áreas. Nos vamos a requerir una distancia en X y una distancia en Y. Y después la multiplicación de A por X y la multiplicación de A por Y. Resulta que voy a requerir el valor de la sumatoria de las áreas y el valor de la sumatoria de área por Y y área por X. Esa tablita que nos va a permitir calcular el centroide, déjame notarle que nuestras áreas, fíjate que ahora estamos en metros, entonces pues nuestras áreas van a estar expresadas en metros cuadrados. Mis distancias en X en metros, mis distancias en Y en metros, y la multiplicación de A por X va a quedar en metros al cubo, o metros a la tercera potencia, y A por Y en metros a la tercera potencia. Ahí está. Ahora, vamos a encontrar esas áreas. Fíjate que el área 1, la primer área que es media circunferencia, bueno, pues resulta que sabemos que su radio es igual a 26 metros, y si queremos encontrar su área, pues podríamos ocupar la expresión que me permite encontrar el área completa de la circunferencia y luego dividirla entre 2. Entonces eso me llevaría a multiplicar pi por radio al cuadrado, que sería la completa, y luego dividirlo entre 2. Entonces, el área sería pi, o sea, ahí lo tenemos en la calculadora, 3.1416, por 26 al cuadrado entre 2. Y nos daría 1061, ¿no? Área igual a 1061.86 metros cuadrados. Algo importante que me va a pedir también mi proceso de cálculo es que encuentre el centroide de esta figura. Y con respecto a la altura está muy fácil porque va a haber una cierta simetría. Pero con respecto a la distancia que hay a la media naranja o al diámetro que me está partiendo esa circunferencia, pues probablemente nos la sepamos de memoria, probablemente no. Como no todos nos la sabemos de memoria, pues lo que podemos hacer es consultar las tablitas que en alguna ocasión te compartí por ahí por el Classroom. Y fíjate que ahí aparece esta área semicircular, medio círculo, y nos dice que esa distancia con respecto al diámetro
la podemos calcular como 4 veces R entre 3 veces pi. 4 veces R entre 3 veces pi. Lo vamos a anotar por acá y le vamos a decir a nuestro lector que esta distancia es 4 veces R entre 3 veces pi. Y que para nuestro ejemplo nos va a dar 4 por 26 entre 3 veces pi. Y eso a mí me dio 11.03. 11.03, 11.034, pero ahí tenemos 4 cifras significativas y esta distancia va a estar anotada en metros. Ahora, yo creo que la figura central no tiene ningún problema, pero la última figura probablemente sí lo tenga. La última figura, ya ves que tiene un desarrollo de 21 metros, la tercera figura, y tiene una altura de 52. Entonces, si yo quiero calcular su área, pues está fácil, ¿no? Base por altura entre 2. 52 por 21 entre 2 me da un área de 546 cerrados, metros cuadrados. Y si yo quisiera calcular su centroide, pues resulta que nosotros decíamos, y si no te acuerdas, pues vamos a consultar la tablita, que está ubicado a 1/3 de la base, 21 entre 3, me daría 7 metros. Y 52 entre 3 me va a dar 17 metros. Ahora, 17.33. 17.333. Si no te acuerdas de por qué estamos colocando ese centroide ahí, bueno, pues hay que checar nuestra tablita y darnos cuenta que en esa tablita, pues nos dice que la distancia hacia el centroide vale 1/3 de h. 1/3 de h. Aquí nos pone un triángulo un poco diferente al que tenemos, pero con más razón, si aquí nos está diciendo que es 1/3 de h, pues el triángulo más sencillo que nosotros tenemos, con más razón va a ser 1/3 de h. Bueno, entonces, fíjate que ahí ya tenemos los valores de los centroides locales. Y nada más por si a alguien se le dificultara, pues vamos a dibujar el último, ¿no? Resulta que el último mide 52 de alto, 52 de alto por 24 de base. Sí, 24 de base. Entonces, su área va a ser de 52 por 24. Y eso nos va a dar 1248. Y la ubicación de su centroide pues va a estar a 12 metros de un extremo y a 12 metros del otro extremo. Y con respecto a la altura pues va a estar a una distancia de 26 metros. Ahí está. Ahora, esas cantidades hay que vaciarlas en nuestra tablita. Pongamos, ahí nuestra tablita me pide que primero escriba las áreas. El área de la figura 1 o de la semicircunferencia, quedamos que nos daba 1061.86. Se la escribo. 1061.86. Para la figura 2, que la acabamos de calcular, nos da 1248. Se la escribo. 1248.00. Para la figura 3 es un triángulo, y ese triángulo, tal vez yo lo dibujé mal, pero ese triángulo es el que menos área nos está aportando, de 546. 546.00. Ahora, con esas tres áreas, nosotros podemos encontrar la suma de las áreas. 1061.86 más 1248 más 546. Y eso nos va a dar 2855. 0.0. Ok. Ahora, la distancia X que hay al centroide de cada una de esas figuras. Bueno, fíjate que la distancia en X hacia la primera, ya nosotros la habíamos calculado en 11, pero ese valor no lo puedo poner porque esos 11 están referenciados a la fibra derecha. Entonces, más bien lo tendría yo que referenciar al otro extremo. Y para eso, fíjate que esos 11 hacia el otro extremo, pues lo que tendría que hacer sería restarle a 26 los 11. A los 26 que mide desde que inicia hasta que tengo la mitad de la circunferencia, ahí tengo 26. Bueno, pues 26 menos 11.03 me va a dar 14.97. Ya se lo escribo.
14.97. Eso sí lo puedo escribir en mi tablita. Perdón por el zoomeo o por estarte cambiando la pantalla, ¿no? 14.97. Ok. Ahora, con respecto a la altura, quedamos que era la mitad de 52, es decir, 26. Y entonces le escribo ahí 26. Para la figura 2, media base son 12 unidades. Pero esas 12 unidades, que es de la figura 2, hay que sumarle las 26 previas. Entonces voy a llegar a un 38 en X. 38 en X, pero en la Y va a ser lo mismo, un 26. Y para la figura 3, pues resulta que, mira, tengo que sumar 7 en X más lo que llevábamos antes. Lo que llevábamos antes era algo así como 50 metros. Entonces me va a dar un 57. Y con respecto a la altura, pues no tengo nada que agregarle porque coincide con nuestro eje X. Entonces voy a escribir 17.33. Si no tenemos objeción en esas cantidades, pues ya no, lo único que nos queda es hacer la multiplicación, ¿no? Y si multiplico 1061.86 por 14.97, pues me va a dar, me voy a permitir acercarme para tratar de dibujar mejor los números. Me va a dar 15,896. Alguien me va a decir, hay que ponerle decimales. Bueno, fíjate, por esa cantidad, pues ya tengo 5 cifras significativas y ya ni siquiera es necesario ponerle decimales, ¿no? Si hago la segunda o esa misma área, pero ahora la multiplico por 26, pues resulta que me va a dar 27,608. Luego, si multiplico 1248 por 38, me va a dar 47,424. Y si lo hago ahora por 26, me va a dar 32,448. Y la última, si multiplico 546 por 57, voy a tener 31,122. Y si lo multiplico por 17.33, pues me va a dar 9,464. Si hago las sumas, nos da 69,520. Y la primera suma a mí me dio 94,000. Ok, eso me va a permitir encontrar mi centroide XC y mi centroide YC. Ahora, ¿cómo le hago? Pues hay que dividir AX entre el área. Y a mí me dio 33.08 metros. Y con respecto al eje Y, 69,520 entre 2,855, me da 24.35. Ahora vamos a ver si tiene lógica ese resultado. Fíjate, la mitad de la elevación serían 26 metros. Y ahí lo que me está diciendo es de que no llegue a 26, sino que vaya un poco más abajo, en 24. Yo creo que eso sí tiene lógica, ¿no? 24 a partir de la base. 24.35. Se le ve lógica porque en la parte de arriba no tengo masa o no tengo área. Entonces, por eso es de que me manda, en lugar de ser 26, un poco hacia abajo.
Y con respecto a la distancia en X, que sería mi centroide YZ, no, mi centroide XC, me dice que vaya a 33. Bueno, fíjate que la pieza completa o la planta completa mide 24 más 26 más 21. Si lo divido entre 2, me daría un valor de 35. Y ahí lo que me dice es, no te vayas a los 35, que sería la mitad, sino muévete un poco a la izquierda hasta un valor de 33. Y ese valor de 33, ese valor de 33.08, pues también tiene lógica, por otra vez, aquí no tengo masa, y eso hace que me la recorra hacia la izquierda. A mí me gustan esas dimensiones, no sé si a ustedes les gustan. Sí, pero ¿Se ve bien? Bueno, ok, ahí tenemos 26. Fíjense que la siguiente figura mide 24 y la siguiente figura mide un poquito menos, mide 21. Si lo tratara yo un poquito de dibujar a mejor escala, pues me daría algo así como lo que te estoy dibujando aquí abajo. Ahora, ya que tengo esas tres figuras, voy a permitirme colocar el centroide un poquito abajo de la mitad, o sea, simplificando mi figura, ¿no? Un poquito abajo de la mitad, por aquí, y un poquito de la mitad, un poquito hacia la izquierda. Ahí está mi centroide de toda la figura. Voy a aclararle que ahí está el centroide. Ahí ya tengo mis ejes centroidales, y es centroidal y X centroidal. Bueno, ahora, los centroides particulares, pues nosotros ya los ubicamos en las figuras aisladas. Uno andará por ahí, otro andará por ahí, y otro andará como por aquí abajo. Ahora, si yo quisiera saber el momento de inercia de toda esta nueva figura, bueno, más bien, más que nueva, de esta figura, nada más la volví a dibujar con la intención de quitarle, de que no nos distrajeran tanto las columnas que te puse por ahí. Ahí está mi figura. Bueno, pues entonces, si yo quisiera calcular el momento de inercia, eh, igual, fíjense, creo que por ahí bueno, nos faltan 10 minutos para que oficialmente acabe nuestra clase, ¿no? Pero si alguien se tuviera que salir a algo, pues no pasa nada, ¿no? Nomás se sale y ya. Por ahí checan el final en el videito. Bueno, si yo quisiera calcular esos momentos de inercia, pues ahora lo que tengo que hacer es otra vez generar una tablita, pero esa tablita va a ser un poquito más extensa. Y esa tablita pues va a ser muy parecida a la que hicimos hace rato para la otra figura. Voy a tener una tabla donde yo tenga figura, luego un área, luego una distancia X entre el centroide de toda la figura y el centroide particular, una distancia Y. Si quieres, a propósito, ahorita te voy a cambiar el orden de las columnas. Te voy a poner IX y después te voy a poner A por Y al cuadrado. Y después te voy a poner IY y después área por X al cuadrado. A propósito, las cambié para que veas que pues, no es necesario tenerlas siempre en la misma sintonía, ¿no? Y ahora voy a colocar mis figuras, la figura 1, la figura 2, la figura 3. Y probablemente algunos de estos valores requieran la sumatoria, como puede ser que sí requiere la sumatoria, este también y este también. Esta es nuestra tablita. Bueno, resulta que nosotros ya tenemos las áreas, entonces pues nada más habría que copiarlas, ¿no? Vamos a copiar esas áreas. Y resulta que esas áreas ya las tenemos por acá. Creo que quedaron un poquito feas, pero a pesar de que están feas, pues es información real, ¿no? Entonces vamos a copiarlas y vamos a pegárselas por acá a nuestra nueva tabla.
nuestras áreas. Luego las distancias X, esa sí no la podemos copiar, porque esas distancias X van a depender del centroide. Y nosotros por ahí decíamos de que ya lo habíamos calculado. La distancia X, se la voy a anotar igual en rojo, la distancia X para encontrarme el eje centroidal fue de 33.08 metros. Y resulta que yo puedo sacar cuánto mide toda la figura completa. Ya ves que la figura completa medía 26 más 24 más 21. Eso me daba un total de 71. Si a esos 71 le quito 33.08, pues resulta que me va a quedar hacia el otro extremo una distancia de 37.92. Y con respecto a las alturas Y, pues también puedo tener una historia similar. La altura centroidal fue de 24.35 y el total era de 52. 52 menos 24.35, pues me va a dar tal vez un 27. 27.65. En esta ocasión creo que no nos va a funcionar esa porque no tenemos muchas áreas. Pero bueno, pues ya la tenemos ahí de referencia, ¿no? Ahora, vamos eso sí a calcar algunas de las áreas o de distancias que nos pudieran ayudar. Fíjate que aquí en la primera figura nosotros encontramos que hay 11 metros entre que empieza hacia la izquierda. Entonces la voy a anotar 11.03. Mira, aquí hay una distancia de 11.03. Y la otra distancia era de 14.97. Ahora, con respecto al centroide, pues me parece que nosotros para encontrar esa distancia en X a la figura 1, pues la podríamos encontrar al restar 33.08 menos 14.97. Y nos daría 18.11. Se lo anoto por aquí a mi lector. La distancia en X va a ser 18.11. La distancia en Y, resulta que este punto de la primera figura tiene una elevación de 26 metros y mi centroide tiene 24.35. La diferencia, 26 metros menos 24.35, me va a dar 1.65 positivo en Y. Entonces esta distancia vamos a un más 1.65. Ojo, la distancia anterior en X me parece que es negativa porque avanza hacia el costado izquierdo, ¿no? Okay. Ahora, ya tenemos la figura 1. Nos hace falta ahora la figura 2. Y está probablemente un poco más sencillo, ¿no? Porque resulta que la figura 2, su centro en X, ahora lo voy a poner de color morado, está a 12 metros. Esos 12 metros más los 26 iniciales, para pasar la figura 1, pues resulta que nos va a dar un total de este punto, con respecto al inicio, está a una distancia de 38 metros. 38 que tenemos aquí, 38 menos los 33.08 de abajo, me va a dar 4.92 en X. Se lo anoto a mi tablita. 4.92 positivos en X. Y ahora, en Y, pues resulta que este punto tiene la misma coordenada que la semicircunferencia anterior. Como tiene la misma altura en Y, pues va a ser la misma distancia sobre el eje de las Y que el punto anterior, y sería 1.65. Y la tercera figura, pues resulta que nosotros habíamos calculado que la distancia que se alejaba de la base era de 7 metros. Esa tercera figura medía 21, significa que al fondo tengo 14. Si a 37 le quito 14, me va a dar la distancia que hay entre el centroide general de la figura y el centroide particular de la figura 3. 37 menos 14, ¿sale? Me va a dar esta tercera distancia.
37.92 menos 14 me va a dar 23.92. Y con respecto a la altura Y, fíjate que este punto tenía de elevación 17.33. Esos 17.33, por aquí los calculamos, pues se los puedo restar al 24.35. 24.35 menos 17.33 me va a dar un 7.02 hacia abajo. Y lo acotamos si alguien, para que todo el mundo lo vea, ¿no? Que hay un 7.02. Ese 7.02 se lo anotamos, 7.02. Y ahora pues hay que escribir, si quieren, ahorita primero hacemos las multiplicaciones. ¿Qué pasa si yo multiplico 1061.86 por 1.65 al cuadrado? Bueno, más bien primero por el de X, ¿no? 18.11 al cuadrado me va a terminar dando, si lo multiplico por el valor de X al cuadrado, una cantidad bastante grande, 348.260 centímetros a la cuarta potencia. No, no son centímetros, son metros. Metros a la cuarta potencia. Ahí está. Si ahora esa misma área la multiplico por la distancia en Y, sería 1.65 al cuadrado, me daría 2.891. Ok. Ahora, la siguiente área. 1248 por la distancia en X, 4.92 al cuadrado, me daría 30.209, 210 más bien. Mientras que si lo multiplico por 1.65 al cuadrado, nos va a dar 3.397. Ok, y mi última área, 546 por 23.92 al cuadrado, nos va a dar 312.402. 403. Puedo sumar esos valores. Y nos va a dar 690.873. Ok, metros a la cuarta. Y me está haciendo falta multiplicar 546 por 7.02 al cuadrado. Y eso me va a dar 26.907. Si sumo esos valores de la misma columna, me da un total de 33.195. Ok. Ahora, fíjate que ahí ya tengo las multiplicaciones y esperemos de que lleguemos al mismo valor, ¿no? Ahí ya tengo las multiplicaciones de área por cada una de las distancias al cuadrado. Y lo que me está haciendo falta ahora es encontrar los valores de los momentos de inercia en X y en Y. Ahora, para eso me voy otra vez a remitir hacia las figuras que analizamos de forma aislada, o si no, las voy a volver a dibujar aquí. Fíjate, voy a escribirte por aquí, figura 1. La figura 1 es una media circunferencia, que teníamos un radio de 26. Ahora, hay una fórmula que honestamente yo no me la sé de memoria para calcular la inercia en X y para calcular la inercia en Y. Y para eso, pues vamos a buscarle la tablita de nuestro autor preferido, ¿no? Puede ser que nuestro autor preferido sea Byron Johnson
o nuestro autor preferido puede ser que sea Hibbeler. Y en esta tablita, que me parece que es del Hibbeler, nos dice, fíjate, si tienes una figura así de media circunferencia y quieres calcular el momento de inercia con respecto al eje horizontal, es decir, como está el diámetro, tienes que utilizar 1/8 de pi por radio a la cuarta. Pero ojo, yo no la tengo así. Vamos a ver si se puede ver. Ahí ya se va. Bueno, sí se ve. Yo no lo tengo así, sino que yo tengo mi área. Aquí vamos. Aquí vamos. Vamos, muévete, muévete. Ahí está. Ahí está. Mi área yo la tengo como que vertical en lugar de como viene en el libro, que está acostada. Entonces tendría que cruzar las fórmulas. Pero fíjate que aquí el libro me está diciendo algo bien interesante. Me está diciendo que tanto en X como en Y, el momento de inercia es el mismo. 1/8 de pi por radio a la cuarta. Es lo que nos está diciendo Hibbeler, ¿no? Probablemente, no sé si esté bien Hibbeler o no, pero pues, si lo está diciendo él, probablemente esté bien. Si no confiamos en eso, pues habría que consultar a otro libro. Este cuate Hibbeler nos dice, tanto en X como en Y va a ser el momento de inercia 1/8 de pi por radio a la cuarta. Entonces te lo escribo, fíjate. Supuestamente Hibbeler IX va a ser igual a IY y va a ser igual a 1/8 de pi por radio a la cuarta potencia. Entonces, bueno, pues ahora sí podemos pasar a nuestro pizarrón. Ahí está, nuestro pizarrón. Y encontrar ese valor. Resulta que si yo el 26 lo elevo a la cuarta potencia, es decir, 26 por 26 por 26 por 26, pues voy a obtener una cantidad de algo así como 456.976. Y luego eso lo multiplico por pi y lo divido entre 8, me va a dar una cantidad de 179.454. Ese es para mi figura 1. Ahora, para mi figura 2 está más sencillo. Esa nada más es base por altura al cubo entre 12. Pero para la figura 3, resulta que tengo un triángulo. Y hay que otra vez preguntarle a Hibbeler cómo calcular el momento de inercia con respecto a los ejes X y Y. Vamos a ver qué nos dice si tiene una figura triangular. Y yo creo que sí la tiene, nada más que está un poco oculta. Ahí está. Y ahí nos está diciendo que el momento de inercia con respecto al eje X lo podemos encontrar como un 36avo de B por H al cubo. Prácticamente la fórmula es la misma de que para un rectángulo, que es base por altura al cubo entre 12, nada más que aquí el ser un triángulo implica que el denominador lo multipliques por 3, es decir, por 36. Y bueno, regresamos a nuestra pantalla y vamos a decirle que si queremos que gire con respecto al eje horizontal, va a ser BH cúbica entre 36. Si queremos que gire con respecto al eje vertical, va a ser IY HB cúbica entre 36. Bueno, y de esa forma, pues resulta que, vamos a ver qué nos da. Esa última figura, no sé si recuerdas, o también probablemente ya se nos olvidó, que tiene de base 21 y que de altura tiene 52. Entonces, pues mi inercia en X va a ser 52 al cubo por 21 entre 12. Eso nos va a dar 246.064 metros a la cuarta.
Y en el otro sentido, lo que voy a tener al cubo va a ser el 21. 21 al cubo por 52 entre 36 me va a dar 13,377 metros a la cuarta. Y ahora estos valores hay que llevarlos a nuestra tabla. Dice que el triángulo con respecto al eje Y vale 13,377. Lo escribo. 13,377. Dice que el triángulo con respecto al eje X vale 246,064. 246,064. Dice que la media circunferencia, no importando el sentido que tengamos, así nos está dando el valor la tablita, vamos a colocarle 179,454 y en el otro sentido 179,454. Ahí está. Y lo que nos está haciendo falta es la figura central, la figura que medía de base 24 y de alto 52. Entonces termina siendo muy sencilla. Si yo multiplico 24 por 52 al cubo entre 12, me va a dar un valor de 281,216. Y si lo hago al revés, elevando el 24 al cubo por 52 entre 12, me va a dar 59,904. Bueno, pues hay que hacer las sumas, ¿no? Correspondientes. Voy a cambiarle de color para para no confundirnos con los resultados, ¿no? Ok. Más. Sí. A mí la sumatoria de las inercias en Y me da 252,735. Mientras que la sumatoria de las inercias en X nos da 706,734. Híjole. Bueno, ahora ya lo único que nos hace falta es aplicar el teorema de los ejes paralelos, ¿no? El teorema de los ejes paralelos me dice, si tú quieres calcular la inercia con respecto al eje XX, tienes que sumar las inercias locales con respecto al mismo eje, más las áreas por los brazos de palanca opuestos elevados al cuadrado. Y eso nos terminaría dando que la distancia IXX habría que sumar estos primeros dos valores. Por eso los agrupé ahora en ese sentido la tablita. Entonces, estos primeros dos valores me van a dar la IXX. Y eso nos da 739,929. Y te lo voy a colocar tal vez en un color naranjita. Si quisiéramos con respecto al eje Y de toda la figura, habría que sumar las últimas dos cantidades, que sería... Profe, Ajá, tengo una duda rápido. sí, Cuando sacó IX del triángulo, sí. se supone que la fórmula es BH al cubo entre 30 Ajá. pero no sé por qué le dio eso de 246,000. A ver, vamos a ver. Se supone que es la base de 21 por Ajá, 52 al cubo ajá. entre, entre 36. Entre 36. Entonces, ahí me parece que lo que nos estás diciendo es que nos debe de dar 82,000. Exacto. Ok. 82,000. Vamos a ponerlo de un colorcito rojo para que se vea que nos equivocamos, ¿no? 82,021. Una pregunta, ¿en el otro sentido sí lo dividimos bien? Sí, ese sí está bien. Ok. Ok. Entonces
Entonces, 82,021 metros a la cuarta. Ese hay que corregirlo en la tablita, ¿no? Es IX, entonces eso va aquí. Ochenta y 0.21.33. Ese valor hay que sumarle a 281,216 más 179,454. Eso nos da un 542,691. Y a su vez eso tiene repercusiones en este valor. Más 33,195. Y nos va a dar 57,575,886 metros a la cuarta. Ok. ¿Cómo ves? Pues es un poquito tardado el proceso. Es tardado sobre todo porque primero hay que calcular el centroide, ¿no? Y eso, pues bueno, nos quita tiempo. Ahora, lo que yo a veces hago, ahora, de forma presencial, cuando hacemos algún examen, es de que si les pido calcular estas cantidades, pues ya les doy el centroide calculado. Y en algún examen, bueno, ya partes del punto centroidal y ya no es necesario hacer las dos tablas, ¿no? Sino nada más la segunda. Ahora, fíjense, vamos a una última reflexión. Y ya sé que ya me pasé 15 minutos, pero nada más vamos a esa última reflexión, nos lleva un minuto, ¿sale? Fíjate que esa última reflexión es para que tú veas algo. Nuestra sección, la que estábamos calculando, más o menos es así. Más o menos es así. Y resulta que con respecto al eje horizontal, tiene una resistencia de 575,000, en términos sencillos, ¿no? 576,000, ¿sale? Y con respecto al eje vertical, estamos encontrando una resistencia de 943,000, 944,000 si quieres. ¿Qué significa eso? ¿Por qué me está dando más grande con respecto al eje vertical? Porque la pieza, en general, está un poco más alargada sobre el eje de las X. Mide más. Entonces, digamos que como esta dimensión es mayor, por eso este valor es mayor, el del eje de las Y. El chiste de momentos de inercia es la masa, entre más la puedas alejar del eje que estés analizando, mejor. Te va a dar un momento mayor. Y ahora, chequenos, pongamos el primer problema. En este primer problema nos está dando mucho más grande el IXX. Y eso se da porque la masa la están alejando del eje que estoy analizando, del eje de las X. Entonces, por eso me da más grande. Y ya. Bueno, con esa sería nuestra reflexión final. Para el tema de estructuras, pues es mucho más común calcular centroides para este tipo de figuras, ¿no? Puede ser que sea una viga I, puede ser que sea una viga tipo C, o un montén, o una tipo C pura, o puede ser que sean dos vigas C pegadas. Y bueno, pues eso constantemente nos va a pedir calcular centroides. En muchas ocasiones, tal vez en nuestro curso, incluso vamos a calcular vigas cuadradas o huecas. Pero pues bueno, eso lo vamos a ir utilizando, esos conceptos los vamos a ir utilizando en nuestro curso para calcular flechas en vigas. Y pues yo espero no haberte aburrido después de esta hora y media, ¿no? Bueno, hora 35 minutos. Ya ven que llegué un poquito tarde. Si tienen por ahí alguna duda, pues la resolvemos, ¿no? De este ejercicio o del otro, ¿no? El otro, pues prácticamente es repetir el mismo procedimiento, nada más ir buscando las fórmulas en donde nos las regale algún autor. Puede ser que en este caso yo te mostré las fórmulas de Hibbeler, probablemente también Viran Johnson o Giri Timoshenko tienen sus propias fórmulas que deberían de ser muy similares, ¿no? Y pues ya, por ahí podemos nosotros terminar nuestra sesión del día de hoy. Y